Tenemos en estos momentos al abogado penalista Andy Carrión para que justamente nos aclare el panorama, nos pinte la cancha en la que hoy se encuentran justamente los partidos políticos. Bienvenido a Buenas Nuevas, Malas Nuevas, abogado. Buenas noches, doctor Carrión, ¿cómo le va? Muy buenas noches, Cari y Santiago, gracias por la invitación. Bueno, empezamos en todo caso por la pregunta general. ¿Cómo usted califica la promulgación de esta ley que exime de responsabilidades a los partidos políticos? Es una norma que en rigor promueve la impunidad en la responsabilidad de los propios partidos políticos, además de que viene precedido de un claro, diría yo, clarísimo conflicto de intereses, porque son precisamente los congresistas que pertenecen a partidos políticos que se encuentran precisamente en investigaciones, quienes acaban de legislar excluyendo a estas organizaciones de cualquier tipo de responsabilidad penal y administrativa en tanto se imponga dentro de un marco de proceso penal. Así es que la valoración que yo tengo es simplemente que genere impunidad de acuerdo al marco de una generación de responsabilidades que en la legislación previa, es decir, antes de esta reforma, sí se incluía a los partidos políticos como personas jurídicas. Sin embargo, ahora ello ya no va a ser posible, independientemente de algunas interpretaciones que los jueces puedan dar a esta norma recientemente publicada. Ahora, ¿y qué pasa con el ciudadano que puede verse afectado por el simple hecho de que un partido político se convierta en una lavandería de dinero mal habido, por ejemplo? Una situación de que un partido acepte donaciones y a partir de esas donaciones sea más bien una red, por ejemplo, de narcotraficantes, la que esté lavando dinero a través de un partido político. Sería hasta, podríamos decir, atractivo para alguna red de narcotraficantes poner su dinero en un partido político sabiendo que no les va a pasar nada. Tampoco en esos supuestos, Santiago, en los cuales los partidos políticos sean dolosamente constituidos para cometer diversos delitos o servir de fachada, al fin y al cabo, para viabilizar la comisión de delitos, tampoco en supuestos como estos abarcaría una responsabilidad propia del partido político. Y ese es el principal problema, ¿no? Porque pueden haber partidos políticos en los cuales sus miembros o alguno de sus miembros cometen delitos y se ve indirectamente implicada el partido político que conforma precisamente esta organización. Pero ¿qué sucede, Santiago, con aquellos partidos políticos que, por ejemplo, están conformados por miembros que se dedican al narcotráfico, que se dedican al lavado de activos o que se dedican, ¿no?, a adquirir algunos puestos en la administración pública de cara a cometer estos tipos de delitos como los cohechos o algunos otros que vienen siendo investigados actualmente? Tampoco en estos supuestos, Santiago, podrían responder penalmente. Pero también hay que señalar algo importante, ¿no? El control desconcentrado de los jueces respecto a esta norma, y eso lo acabamos de apreciar el día de hoy, porque ni bien se promulgó la norma, fue el día de ayer, pero que entró en vigencia desde el día de hoy, ya muchos han presentado recursos, sobre todo aquellos quienes defienden a partidos políticos, ya sea el Poder Judicial o el Ministerio Público, de cara a excluir a los partidos políticos en aplicación de la norma ya vigente. Pero vemos de que al menos en los casos que vinculan a Ollanta Humala el día de hoy, al partido también político que él dirigió, que los jueces que conforman este colegiado han declarado improcedente el pedido de exclusión de la persona jurídica. Pero no es un debate que ya está cerrado, porque lo que han señalado los jueces es de que esto se resolverá ya con la sentencia que emitirán al final de todo el juicio que se viene llevando adelante. Así es que lo único que han hecho es postergar un debate que va a tener que realizarse en las diversas instancias. Ahora, pero el escenario en el que se ha planteado este caso es de Ollanta Humala, es durante el juicio que se sigue justamente por lavado de activos. Tenemos el caso de Keiko Fujimori, que está a puertas de ingresar a un juicio en julio. ¿Cómo se podría evaluar en ese caso? Allí, por ejemplo, ¿existiría la tendencia o le favorecería más esta ley, o nuevamente queda dentro de los magistrados la potestad de mantener o no al Partido Fuerza Popular como uno de los imputados? Jurídicamente debemos de partir de la idea que esta norma tiene aplicación inmediata, independientemente de la etapa en la que se encuentre el caso. Si bien es cierto, mencionamos la decisión que abordaron los jueces en el caso de Ollanta Humala, el caso que vincula al partido político Fuerza Popular es un caso que ya está a puertas de iniciar el juicio oral.
Es posible que los jueces que lleven adelante precisamente este juicio oral también se adhieran a la postura que ya tomó este colegiado en el caso de Ollantumala y decidan postergar este debate, si se excluye o no la persona jurídica, para el final del juicio, es decir, cuando ya emitan una decisión respecto a una sentencia condenatoria o absolutoria, y en ese momento será cuando decidan si es que la persona jurídica, es decir, si es que el partido político debe o no responder penalmente. Sin embargo, estos son uno de los pocos casos de lavajato que se encuentran tan avanzados. Existen otros casos que, por ejemplo, todavía se encuentran en una investigación preparatoria, y ahí sí va a tener que tomarse una decisión de si se excluye o no al partido político dentro de la investigación, o aquellos casos que van a entrar o se encuentran ya en etapa intermedia, donde el juez hace el control y los filtros, si es que un caso se encuentra sólido o no para pasar un juicio oral. Yo creo que estos son los casos en los cuales sí definitivamente van a tener que pronunciarse los jueces y también los propios fiscales, porque son los fiscales quienes inician investigaciones y posteriormente incluyen a partidos políticos dentro de sus propias investigaciones. Ahora, claro, pero uno diría, ¿no? La justicia en el Perú tiene sus tiempos, demora un montón, y precisamente a partir de esa demora tienes a los políticos legislando a su favor o a favor de sus partidos, ¿no? Porque si, por ejemplo, el caso del nacionalismo se hubiera procesado a tiempo, ya debería existir sentencias, ya debería existir sanciones, o en todo caso absoluciones si es encontrado inocente o si no se prueban los delitos imputados, ¿no? Pero ¿por qué toma tanto tiempo procesar estos temas a la justicia peruana, doctor Carrión? Es una característica burocrática que ya ostenta nuestro Poder Judicial y también el Ministerio Público respecto a la lentitud en el avance de los procesos. Mira, Santiago, el equipo especial Lavajato, que ha sido conformado a fines del año 2016 y entró en funciones el año 2017, a dedicación exclusiva, tanto personal como logísticamente, hasta el día de hoy, y nos encontramos ya en el año 2024, no ha obtenido todavía ninguna sentencia condenatoria. Y eso es un indicativo, a pesar de ser un equipo especial a dedicación exclusiva, que a pesar del tiempo transcurrido no logran un objetivo común. Imagínate tú las fiscalías ordinarias, aquellas que no son especializadas y que tienen una sobrecarga de procesos. Hay casos que pueden durar hasta 10 años y no se obtiene una sentencia condenatoria, y lamentablemente una justicia tardía tampoco es justicia. Esa es una característica que informa a nuestras instituciones en el Perú, tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público. Es por ello que incluso el pronunciamiento que debían de tener los jueces respecto a la viabilidad o no de la aplicación de esta norma ha sido más bien postergada para el final del juicio. Veamos si es que son algunos otros actores, ya sea el Ministerio Público u otros jueces que se encuentran en una etapa previa, quienes finalmente decidan si es que van a realizar un control desconcentrado de esta norma y finalmente no la aplican. Pero mientras tanto nos encontramos frente a un debate que solamente ha sido postergado. Ahora, pero en el Congreso de la República se aprobó ya en primera votación esta modificación de la ley del crimen organizado. Y en medio de las modificatorias justamente se habla de un punto que tiene que ver con las cuentas, los bienes de los partidos políticos. Es decir, hay un paso a paso que se está dando, abogado, en el marco de proteger aún más a los partidos políticos y por supuesto todos sus intereses, ¿no? ¿Cómo usted analiza ello? Bueno, es un blindaje generalizado que se está promoviendo desde el Congreso de la República a los partidos políticos. No habría ningún inconveniente, diría yo, si es que pues, uno o dos son los únicos partidos políticos que vendrían siendo investigados por algunos delitos tan graves como lavado de activos o corrupción de funcionarios, o el más grave de ellos, ¿no? Organización criminal. El problema radica en que la mayoría de partidos que tienen representación en el Congreso de la República están siendo investigados. Y vemos una arremetida sistemática por parte de los congresistas de la República. No estamos hablando solamente de esta norma publicada el día de ayer, sino estamos hablando ya de diversas medidas. Una de las más importantes al momento, por ejemplo, de impedir que los partidos políticos sean sujetos de congelamiento o incautación de sus propias cuentas en el marco de una organización criminal. Es decir, nos dirigimos sistemática y progresivamente a un blindaje absoluto de los partidos políticos, sin importar si en rigor un partido político está siendo conformado de manera dolosa para cometer diversos delitos o delitos contra la administración pública. Así es que yo creo que es una deriva
muy peligrosa a la que se está llegando, porque ya muchas personas que se dedican a cometer este tipo de delitos podrían más bien ver la conformación, adherencia a un partido político como una oportunidad, en lugar de verlas más bien como un aparato que viabilice el ejercicio propio de los derechos políticos de elegir y ser elegido. Claro, le puedes estar abriendo las puertas a distintas formas de organizaciones delictivas, distintas formas de acciones ilícitas, ahora que los partidos ya no necesitan militantes para conformarse, sino solo afiliados, ahora que tienes más de 40 partidos, potencialmente dicen que hasta 45 partidos podrían obtener su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cómo ve también ese boom de partidos de cara a la elección? Lo saco un poco del ámbito penal, pero en su experiencia, ¿ha visto que se creen tantas personas jurídicas para postular, personas jurídicas digo, partidos políticos, ante un panorama electoral? ¿Es normal esto? ¿Le parece que esto va a ser manejable para la justicia electoral peruana? Bueno, si uno se reconduce al ámbito comparado, Santiago, ponemos por ejemplo a Estados Unidos, vemos de que solamente hay 2 partidos políticos que por lo general se van disputando las elecciones. En nuestro país, sin embargo, siempre existe una oferta muy variada de partidos políticos, ¿no? Y ese es un problema del ejercicio propio de nuestra democracia, porque se supone que debemos de tener canales en los cuales se planteen determinadas ideas y que éstas se viabilicen y asienten en el tiempo. Sin embargo, lo que vemos ahora es simplemente la instrumentalización de partidos políticos para en las próximas elecciones lograr un puesto público, o sea, la alcaldía, la gobernación, congresistas o la misma presidencia de la República, con lo cual más bien serían antes que políticos oportunistas, ¿no? Esa es la variación que existe entre uno y otro concepto. Ahora, tenemos esta posición del control difuso, si me corrige, está bien el término, control difuso por parte de los jueces, pero escuchaba, por ejemplo, al fiscal Germán Juárez Atoche precisar de que esto era inconstitucional, y esto evidentemente podría llevarse a un debate al Tribunal Constitucional en cuanto a su interpretación. Claro que sí. Por ejemplo, la decisión a la que arribaron los jueces el día de hoy en el caso de Ollanta han realizado un control difuso de la constitucionalidad de esta norma, ¿verdad? Y han entendido de que todavía no amerita aplicarse y que este debate se realizará al final del juicio oral. Pero cabe la posibilidad de que existe un control concentrado de la constitucionalidad de esta norma, y para ese control concentrado el actor dirimente es el Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional ahí tiene la palabra sobre todos los alcances de la norma y no solamente sobre un caso. Y el Tribunal Constitucional, y estoy seguro de que eso va a suceder en su oportunidad, tendrá que pronunciarse si es que esta norma que excluye a los partidos políticos de todo tipo de responsabilidad penal y administrativa es una norma que sigue los parámetros de la Constitución o no. Y ese control concentrado lamentablemente toma mucho tiempo en implementarse. No es un control que se dé el día de mañana ante un recurso de inconstitucionalidad. Y estamos en el orden de espera, como toda institución pública, y en este caso aún más del Tribunal Constitucional. Tremendo. Andy Carrión, estamos hablando con el abogado penalista que nos ha dado su punto de vista en torno a esta situación, a la ley de blindaje a los partidos políticos, llamada ley de no criminalización a estas organizaciones.